la clase de... Déjenme un ratito cerrar esto. Buen día. Buenos días. Bueno, empezamos. Vamos a empezar con lo que es el manejo intraoperatorio. Bueno, decirles que ahora vamos a hablar de todo lo que ya hemos visto, todo lo que se hace previamente en el paciente, cómo se maneja una vía aérea y ahora vamos a agrupar absolutamente todo eso. Y vamos a ver en qué consiste el manejo intraoperatorio por parte de anestesiología. Tenemos un proceso que es el preoperatorio, donde ustedes ya saben, nosotros hemos realizado la valoración preanestésica, hemos adquirido el consentimiento del paciente. Luego vamos a ingresar a lo que ya es el intraoperatorio, que es desde que el paciente entra a lo que es el ambiente quirúrgico, donde vamos a tener una área de preanestesia, donde se va a volver a hacer una valoración corta y a revisar toda la documentación del paciente. Una área de preinducción, bueno, luego el paciente va a ingresar a lo que es el quirófano como tal, donde se le va a realizar la canalización de de vía venosa, monitorización, preinducción, para posteriormente iniciar lo que es la inducción anestésica. La inducción se refiere netamente a lo que es anestesia general. La anestesia general es cuando nosotros administramos medicamentos de tipo opioide, hipnótico, más relajante muscular, para que el paciente entre en un coma medicamentoso y pierda lo que es los reflejos y pierda lo que es la mecánica ventilatoria, para que podamos realizar lo que es la laringoscopía y la intubación endotraqueal. Luego vamos a mantener al paciente en esta parada respiratoria y en este coma medicamentoso, donde nosotros vamos a ir controlando a través de nuestras máquinas y de nuestro monitoreo que la homeostasis de este paciente se mantenga estable y para que se pueda realizar la intervención quirúrgica. Al finalizar todo, vamos a proceder a despertar al paciente. Bueno, entonces tenemos lo que les decía, el área de preanestesia, que generalmente se comparte con lo que es el área de recuperación. En el área de quirófano, nosotros vamos a ingresar previamente a que ingrese el resto del equipo quirúrgico para revisar, preparar nuestra máquina, nuestro material, nuestro instrumental anestésico. Luego va a ingresar el paciente para que se le haga la preinducción con la canalización, ya les decía, de una vía venosa, monitorización, algún sedante o analgésicos previos que podamos ya iniciar para luego iniciar ya lo que es la anestesia para que se realice la cirugía. Luego el paciente, ya les decía, sale de quirófano, va a URPA, donde va a permanecer 2 horas. URPA es unidad de recuperación posanestésica. El paciente a URPA tiene que pasar consciente y ventilando solo. Como les decía, en el área de preanestesia se va a identificar al paciente, revisar la historia clínica, se va a comprobar absolutamente que la historia esté en orden y que el paciente tenga los requerimientos básicos como el ayuno que ya se ha indicado. Va a ingresar a lo que es quirófano. Nosotros vamos a tener ahí ya nuestros fármacos y materiales necesarios. Vamos a comprobar el correcto funcionamiento de lo que son los equipos. Bueno, y vamos a tener, ahí hemos revisado y preparado todo. Procedemos lo que es a la canalización de una vía venosa periférica y vamos a monitorizar al paciente. Para tener los datos base de sus signos vitales. Se va a empezar lo que es la preoxigenación.
La enfermera va a proceder a llenar este checklist, que es recomendación de la OMS. Es obligatorio que se realice para disminuir de esta forma accidentes intraoperatorios que puedan suceder como la equivocación de cirugía, paciente errado, fármaco errado. Termina todo este proceso de verificación, el paciente ya está listo en la mesa y procedemos a lo que es ya la preinducción, donde vamos a empezar a preoxigenar al paciente, administrar si en caso si requiera antibióticos, analgésicos, antieméticos. Muy bien. Y bueno, la preoxigenación o desnitrogenización es aumentar la reserva de oxígeno a nivel alveolar del paciente debido a que en el tiempo de 1 a 3 minutos en el cual nosotros realicemos la maniobra de laringoscopía y de intubación, el paciente va a quedar en apnea, es decir, no va a respirar. Entonces nosotros necesitamos aumentar sus niveles de oxígeno a nivel alveolar para que no exista una hipoxia en este momento, y para eso se realiza lo que es la preoxigenación. Y bueno, luego se procede a lo que ya es la administración intravenosa de medicamentos, como les decía, para llevar al paciente a un estado de coma medicamentoso y una parada respiratoria. Usamos un opiáceo hipnótico, tenemos ya entre el paciente con estos medicamentos en una depresión respiratoria donde no respira, no ventila. Hacemos las maniobras que ya hemos aprendido con la administración de una máscara facial y ventilar al paciente. Se administra el relajante muscular para que después de eso procedamos a lo que es, cuando ya tenemos la parada respiratoria, realizar la intubación endotraqueal y de esta manera asegurar la vía aérea, conectar a lo que es la máquina, comprobar que la intubación es correcta mediante capnografía y mediante la clínica de auscultación, para de este modo ya nuestra máquina esté programada y le dé los parámetros ventilatorios que ese paciente necesita durante toda la cirugía. De esta manera se le administra el oxígeno necesario, ¿no? En caso de no poder intubar, bueno, ya saben, usamos otros dispositivos supraglóticos o un videolaringoscopio para de este modo ayudar a lo que es la oxigenación del paciente. La inducción anestésica en lo que concierne la anestesia general comienza cuando empezamos a administrar medicamentos hipnóticos que originan inconsciencia. ¿Cómo valoramos que el paciente está dormido? El paciente no va a tener respuesta a estímulos verbales, va a haber pérdida de conciencia y de reflejos de defensa, abolición de reflejo palpebral y con un BIS por debajo de 60, que es el monitoreo de conciencia. La depresión respiratoria, bueno, se va a venir por el efecto de los medicamentos y se va a realizar la intubación endotraqueal o la colocación de mascarilla laríngea. Bueno, la más común y segura de una inducción endovenosa o intravenosa es esta administración secuencial, donde administramos un opioide, un hipnótico y un relajante muscular. Opioide del tipo fentanil y remifentanil, los más usados en Bolivia. Hipnóticos, el propofol, el más usado. Tenemos todos menos el etomidato. Relajantes musculares tipo succinilcolina o rocuronio atracurio. En el caso de la succinilcolina es de acción muy rápida, entonces la usamos en pacientes con estómago lleno o pacientes que veamos que es una intubación probablemente difícil. Muy bien. También se puede realizar inducción inhalatoria, es decir, administrar el hipnótico a través de la máscara facial, ya sea con alutano o sevoflurano. Esto cuando el paciente no tiene una vía venosa periférica. Esto se da generalmente en los niños pequeños que no te colaboran a que tú le puedas colocar
una vía venosa. Entonces se les duerme con mascarilla, con alotano o sevoflurano, para que cuando el niño ya entre en una profundidad anestésica recién le coloquemos lo que es la vía venosa y colocar a través de eso los diferentes medicamentos. En la inducción inhalatoria, bueno, tenemos estos 4 cambios oculares que nos dicen cuándo nosotros ya podemos realizar maniobras dolorosas. Generalmente es cuando las pupilas se ponen, se centralizan y se dilatan. Ese es un buen plano anestésico para poder nosotros realizar las maniobras. Si pasamos ya a un plano 4, estamos al borde de que el paciente entre en una parada cardíaca medicamentosa. Bueno, si es que no realizamos una anestesia general y nos decidimos por una anestesia regional, del tipo bloqueo de algún plexo, de algún nervio, anestesia local, anestesia subaracnoidea, anestesia peridural, lo que se hace es administrar al paciente el anestésico previamente monitorizado y se espera el tiempo de acción del medicamento y bueno, ya a continuación lo que va a pasar es que se pueda realizar la cirugía. El paciente cuando se realiza una anestesia locorregional no pierde ventilación y no pierde conciencia. El paciente está consciente y está respirando por él solo. Entonces no hay necesidad de intubar a este paciente. Se decide qué tipo de anestesia hacer de acuerdo al paciente y de acuerdo al procedimiento quirúrgico que se va a realizar. Si hemos hecho una anestesia general, bueno, vamos a mantener la anestesia, es decir, la hipnosis, la analgesia y la relajación durante todo el acto quirúrgico y nosotros vamos a ir controlando esto. Lo podemos hacer mediante el tubo endotraqueal con la administración de un halogenado tipo sevoflurano, lo podemos hacer por vía endovenosa. Muy bien. Esta es la hoja de anestesia. Bueno, aparte de mantener un nivel de conciencia que el paciente no recuerde la intervención quirúrgica, que no le duela y brindarle al cirujano el confort de realizar una cirugía, sí, lo que también vamos a hacer es mantener la homeostasis en el paciente. Nosotros como anestesiólogos controlamos las funciones vitales del paciente durante la intervención quirúrgica. Si el paciente sangra, si el paciente no está coagulando bien, si hay alteraciones en el pH o hay alteraciones electrolíticas debido a la cirugía, consecuencia de la cirugía, quien va a realizar la reposición y el cálculo de todo eso es el anestesiólogo, no es como en las películas o en algunas series dicen que el cirujano es el que da la orden sangre o plasma, no, es el anestesiólogo quien va valorando cuándo poner y qué poner, porque el cirujano está concentrado en la parte mecánica de la cirugía, ¿no? Bueno, esos son como los requerimientos de fluidos para el mantenimiento del anestesia durante toda la cirugía. Es importante tener ya como un listado de qué le vamos a pasar al paciente y cuáles son los requerimientos de ese paciente, porque si nosotros le damos fluidos en exceso, al decir fluidos me refiero a solución fisiológica, a coloides, cristaloides o sangre. Si le damos en exceso, en vez de ayudar al paciente, podemos perjudicarlo. Es por eso que tenemos que hacer una correcta valoración del mismo. Por ejemplo, en este paciente se ha administrado demasiados líquidos y ha producido un edema tal en el paciente que la cara se le hinchó y donde más se refleja esta hiperhidratación es a nivel de los ojos donde hay una quémosis. Ok, bueno, vamos a valorar la pérdida de sangre también cuando vamos a administrar paquetes globulares, cuando no. Y bueno, ¿cómo vamos a monitorizar? Ya sabemos, mediante diuresis, mediante línea arterial, mediante capnografía para saber cuándo y qué poner.
Termina todo el acto anestésico, el paciente despierta, pasa a URPA, a la unidad de recuperación posanestésica, donde el paciente tiene que pasar consciente y ventilando él solo. En URPA va a permanecer 2 horas y se va a pasar la información al encargado de URPA para que vayas haciendo el seguimiento de ese paciente. ¿Qué se va a valorar en URPA? El grado de dolor, el estado psíquico del paciente y vamos a ir valorando la recuperación de la motilidad y sensibilidad en caso hayamos hecho una anestesia locorregional. En caso haya sido una anestesia general, nos vamos a basar en lo que es la escala de Aldrete para valorar conciencia, ventilación, hemodinamia, actividad y coloración. Para que el paciente sea dado de alta a sala de URPA, tiene que tener una puntuación entre 9 y 10 de esta escala. Si no, no podemos pasarlo a su sala, no podemos pasarlo a planta. Muy bien, ese sería el tema de hoy. Así que, por favor, su compañera va a disertar en este momento. Le voy a ceder me imagino que se encuentra acá. Sí, doctora, estoy Candy Torres, por favor. Ok. Bueno, ya puedes compartir tus diapositivas. Lo haces rápido, por favor, no tenemos mucho tiempo. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí. Ok. Bueno, lo vamos a hacer. Bien, buenos días, doctora, compañeros. El día de hoy les voy a hablar acerca de lo que es la prevención de las náuseas y vómitos postoperatorios. Como ya había hablado la doctora acerca de o las náuseas o vómitos que se pueden presentar en URPA, ¿no? Bien, vamos a continuar. Primeramente, decir que las náuseas y vómitos postoperatorios pueden llegar a prolongar bastante el tiempo de la estadía que pueden estar en URPA, ¿verdad? En la unidad de recuperación postoperatoria. Y esto puede aumentar también los costos de la cirugía. También debemos de tomar en cuenta que cada episodio de vómitos que se puede llegar a presentar va a aumentar 20 minutos la estadía en esta unidad de recuperación postoperatoria. Entre los factores que van a favorecer estas náuseas y vómitos postoperatorios, algunos van a estar ligados al paciente, otros ligados también al tipo de cirugía que se esté realizando al paciente. Los que están ligados a lo que es el paciente sería, esto se da más en sexo femeninos. Se puede decir que el sexo femenino tiene más susceptibilidad, ¿no? Tiene más susceptibilidad durante lo que es la menopausia y a lo largo de la vida de la mujer, ¿no? En personas de no fumador tiene una doble posibilidad, ¿no? Ya que están más desensibilizados a lo que son las náuseas. También tenemos a los niños. Los niños también tienen 2 veces más de probabilidad que un adulto, por ejemplo. Y el riesgo, conforme van pasando a la pubertad, se va disminuyendo también esto. También la historia previa a las náuseas y vómitos, tendríamos que saber más o menos si es que esta persona tiende a tener bastantes náuseas y bueno, de acuerdo a eso podríamos saber más o menos si va a llegar a tener también bastantes episodios de náuseas y vómitos después de lo que es la cirugía, ¿no? Otros factores también están ligados a los anestésicos que se van a utilizar durante la cirugía. Uno de ellos sería el uso de anestésicos inhalados, el uso de opioides postoperatorios, el uso de nitrógeno también y la neostigmina mayor a 2,5 miligramos, aunque también leí que la neostigmina ya no se está utilizando, ya es menos utilizado. Neostigmina sí se usa. ¿Sí todavía? ¿Qué es la neostigmina? A ver. ¿Perdón? ¿Qué es la neostigmina? La neostigmina es
es un inhibidor, ¿no? Inhibidor de la colinesterasa, ¿puede ser? Cuando la usamos. Disculpe, doctora. Cuando la usamos. Mm, es para evitar, es un parasimpático mimético. Cuando la usamos. ¿Para qué la usamos? Mm, Porque sí se usa. había leído de que ya no. En Bolivia se usa mucho. Ah, ok. ¿Para qué se usa? Si has leído que ya no se usa, ¿por qué no se usa entonces? Porque según tu bibliografía no se usa. Se puede utilizar como un antiespasmódico, an- sí, antiespasmódico, puede ser, No. ¿no? Mm, Ya les hice la recomendación en la anterior clase. Todo lo que ponen ustedes en sus diapositivas me dan a mí la chance de preguntarles por qué lo han puesto. Y si tú me vas a decir que la neostigmina no se usa, yo te digo, bueno, ¿por qué? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué entonces ya no la uso? Sí se usa. Continúa. ok. Otros factores ligados a la cirugía son el tiempo de duración. Este, bueno, sí, el tiempo de duración, el tipo de cirugía también que se esté realizando. Uno puede ser tal vez en la cirugía de vesícula, en la cirugía de la parascópica también. Y Otro tipo de también cirugías son altamente provocadoras de náuseas y vómitos. las cirugías oculares también, en caso de los niños en los estrabismos. O sea, hay eh, al realizar la cirugía había como una activación del reflejo oculométrico por un nervio, ay, que no recuerdo. Pero esa era una de las que había bastante probabilidad. Continúa. Continúa tu disertación. Bien, náusea, bueno, esto es lo que les decía, ¿no? En caso de unas que son bastante frecuentes. Y tenemos aquí las escalas de riesgo de Apfel. Aquí se podía medir más o menos cuánto porcentaje de riesgo habría de que pueda presentar puedan presentar náuseas y vómitos postoperatorios, ¿no? Aquí hay una escala de 5 puntos, que son sumatorios. Si es sexo femenino, vale un punto. La historia de las náuseas, el uso de opioides postoperatorios que sean mayores de 50 años y también las náuseas en la unidad de recuperación postoperatoria, ¿no? Ya. Después Vamos al teníamos otro. manejo de las náuseas y vómitos postoperatorios. ¿Qué medicamentos usamos, Candy? Porque ya se me va a acabar el tiempo. ¿Qué medicamentos Ah, uso para prevenir las náuseas y vómitos o postoperatorios? mm, eh, este, ay, antiemético. ¿Qué medicamentos? Yo sé que son antieméticos. ¿Qué medicamentos y por qué? mm, Dame 3 medicamentos y por qué los uso. Porque tu tema es prevención de náuseas y vómitos postoperatorios, ¿verdad? ujú, Entonces yo en la preinducción voy a empezar a administrar medicamentos para prevenir las náuseas y vómitos postoperatorios
dependiendo del tipo de cirugía, dependiendo del paciente y dependiendo de los medicamentos que sé que ya voy a usar durante mi anestesia. Entonces, ¿qué medicamentos uso? ¿Cuáles son las combinaciones que puedo realizar y por qué? Para prevenir que mi paciente no me vomite, porque no voy a poder evitar hacer anestesia general en algunos casos. No en todos los pacientes voy a poder usar propofol, el óxido nitroso ya no se usa. Anestésicos inhalatorios son baratos, entonces voy a tener que usar en mucha gente que no tiene recursos económicos, pero no por eso esa gente va a tener náuseas y vómitos postoperatorios. Opioides es inevitable usar, y bueno, la hidratación es lo único que puedo realmente prevenir, pero para eso yo uso medicamentos. ¿Qué medicamentos? Un droperidol puede ser, doctora. Dame los medicamentos. No, droperidol no uso. No se utiliza. Mm, No es no, adivinando, tú has preparado no este recuerdo, tema doctor. y has tenido más tiempo que tus compañeras para preparar. Sí. Entonces, yo te quería ver en un protocolo que está descrito, que hay artículos sobre eso, qué medicamentos usamos y por qué los usamos. No, doctora, no recuerdo la verdad. Ojo que esta es la nota del hito 5, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna duda, pregunta a tus compañeros acerca del tema que he dado o el tema que ha dado su compañera. Doutora, Ujú. nosotros no conseguimos ingresar, estávamos desde el inicio, creí que había un problema en la plataforma. Después que usted habló que no había personas en espera, entré por el link, porque de inicio entré por la opción Ya no unirse hay a la problema, reunión. no hay Se puede problema. poner la clase grabada para La nosotros, clase porque va a perdemos, estar estamos grabada. esperando. La clase la voy a subir hoy mismo. Estoy subiendo ya clases para el grupo 22. Voy a subir para su paralelo también. Y lo que les decía al inicio de